La Junta de Gobierno del pasado viernes aprobó inicialmente la modificación del Plan General de la zona de Viveros de Uría. El objetivo de esta modificación del Plan General, que se va a llevar a la aprobación inicial en el pleno de este mes de abril, es modificar la previsión de construcción de 30 viviendas de lujo en la zona de Viveros de Uría, de 30 villas, por aproximadamente del entorno de unos 70 apartamentos dotacionales. Lógicamente es un cambio muy significativo el evitar, en este caso, y el sustituir una previsión de vivienda de lujo por una previsión de construcción de producto protegido, en este caso alojamientos dotacionales. La tipología general de este tipo de apartamentos es del entorno de 40 a 45 metros cuadrados de superficie y normalmente suelen tener, que lógicamente será el proyecto constructivo, en que su momento se encarga el que determine cómo sea cada uno de ellos, que normalmente suelen tener un dormitorio, una cocina comedor y un baño. La previsión es que son 4.500 metros los que va a tener sobre rasante, 4.500 metros de techo sobre rasante va a tener esta zona. Divididas en dos parcelas. En una parcela va a tener una altura máxima de 3 plantas sobre rasantes y en la segunda tendría una altura máxima de 4 sobre rasante. Lógicamente la de 3 sobre rasante es en la zona más orientada a la avenida del alcalde José Rosell, por tanto la zona que más se ve, que es más visual. Sabéis que luego el Plan General establece un mandato de una posibilidad, que en este caso seguramente no se desarrollaría en su integridad, de que en todas las parcelas, en su urbano, puede haber hasta 4 parcelas bajo rasante. Está la previsión general del Plan General, que aquí se repite, pero lógicamente no se está pensando en que vaya a haber 4 parcelas bajo rasante en esta zona. Se prevén viales de tránsito peatonal y ciclista, espacios urbanos y espacios libres comunes, porque lo que se genera con esta intervención es, lógicamente, se genera un ámbito de parque urbano, de tal forma que quedará abierto para el disfrute de la ciudadanía donostiarra. En concreto, se está trabajando sobre una parcela de 14.000 metros cuadrados en los que se realiza esa previsión de 4.500 metros de equipamiento sobre rasante. Como se sabe, en esta misma zona se encuentran 2 depósitos de agua creados en 1869, el de Sorolonga, de 3.275 metros cuadrados, y el de Buscando, de 4.341,53. Actualmente en desuso, pero como sabéis, el DEPUC los protege con el grado F, encontrándose ambos en buen estado. Ambos se sitúan bajo rasante y en un hueco entre ambos el Plan General prevé la posibilidad de establecer equipamientos comunitarios compatibles con la regeneración y puesta en valor de los propios depósitos. Y a su vez, como sabéis, en su momento el Ayuntamiento encargó un estudio a la sociedad de Aranzadi sobre la importancia de esos dos elementos, de esas dos infraestructuras, y ese estudio está a disposición del Ayuntamiento y evidentemente se confirma el buen estado de esos dos elementos, de esos dos depósitos de agua y el valor que tienen los mismos. Por eso precisamente están protegidos y por eso precisamente esta modificación del Plan General vuelve a ratificar esa consideración. En la operación que estamos planteando, la operación de modificación del Plan General que estamos planteando, en realidad es una más dentro de alguna forma las distintas medidas que estamos poniendo en marcha a nivel de planeamiento o a nivel de ejecución de distintos productos protegidos, alojamientos dotacionales o viviendas. En concreto, como sabéis, estamos trabajando ahora mismo sobre la adjudicación, la definitiva adjudicación del proyecto de 55 apartamentos para mayores previstos en Inchaurrondo. Se ha dado recientemente, la semana pasada, la licencia para 48 viviendas de protección oficial que adquirirá el Ayuntamiento para destinarlas al alquiler de Perillo y 42 tasadas. Se está trabajando en la medida en que la adjudicación saldrá en fechas próximas quien resulta ganador del proyecto de Chomin, en el cual hay una previsión de 424 viviendas de protección oficial, de las cuales las 162, el 100% del Ayuntamiento, las promoverá en régimen de alquiler.
y además esta operación tiene 132 viviendas tasadas y sabéis que también recientemente firmábamos un convenio de otra modificación del plan general en la zona de Esnavide, por la que también en la zona de Esnavide se hará otra operación íntegramente, al igual que en Berillo, se hará una operación íntegramente de producto protegido, de vivienda protegida. En concreto, la modificación del plan general que se está trabajando, sobre la que se está trabajando en Esnavide y sobre la que ya tenemos convenio firmado con la propiedad del ámbito, se promoverán 176 viviendas de protección oficial y 75 tasadas. Bueno, lógicamente estamos dando los pasos para hacer ciudad en materia de vivienda protegida y sobre ella venimos trabajando intensamente y seguiremos trabajando.